Buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la angiografía guiada por tomografía de coherencia óptica, también esta tecnología conocida como OCTA. Dentro de los temas que tocaremos el día de hoy, veremos un poco sobre los inicios de la misma, así como su evolución, los principios físicos sobre los cuales se obtienen las imágenes, nomenclaturas específicas del equipo, artefactos que se pueden presentar y diferencias que podemos tener principalmente con la angiografía de fluorescencia, además así de sus aplicaciones clínicas. Sabemos que la primera publicación sobre la tomografía de coherencia óptica fue en la revista Science en 1991, donde se hizo manifiesta la primera imagen obtenida, y a la vuelta de menos de 15 años estamos obteniendo imágenes con muchísimo más detalle de lo que teníamos anteriormente. La tecnología de OCTA es relativamente nueva, ha evolucionado rápidamente. En cuanto al sistema de OptoView, en el 2011 se hizo la patente y en el 2014 se hizo un lanzamiento internacional y el primer dispositivo que fue comercialmente disponible para la práctica clínica fue en lo que viene siendo en el 2016. El camino para la utilidad clínica del OCTA se abrió cuando el mismo OptoView adquirió la propiedad intelectual del algoritmo de correlación de amplitud de división de espectro, conocido por sus siglas en inglés de SADA. Esto incorporando el registro ortogonal y rastreo en su plataforma de OCT de dominio espectral en el 2012. En paralelo, la empresa Carl Zeiss incorporó la tecnología de algoritmos de microangiografía óptica en el 2013, que esto es lo que conocemos como OMAC, y que lanzaron finalmente su producto en lo que viene siendo en el 2015. A la par, otros manufactureros, incluyendo Topcon y lo que viene siendo Heidelberg, que desarrollaron sus prototipos de OCTA en el 2014, ya para el 2016 estaban teniendo completamente el sistema listo. Actualmente existen diferentes equipos, como he mencionado anteriormente, cada uno tiene su algoritmo específico, un acercamiento del OCTA específico, y cada uno tiene el espectro de OCT, que uno lo utiliza el espectro completo, uno dividido, pero esto ya dependiendo de lo que le da el avance de su tecnología. Cada uno de los sistemas anteriores tiene, como mencioné, sus algoritmos diferentes de procesamiento para el escaneo B, y finalmente lo termina siendo una imagen angiográfica. Además de una de sus muchas funciones es poder medir la densidad vascular, además de medirlo con diferentes colores. Entonces, ¿cómo es que funciona esta tecnología? Se realizan múltiples escaneos A que posteriormente son unidos y por su frecuencia pasan a ser escaneos en modo B. Esto provee una información estructural seccional. Los escaneos lo que van a registrar es lo que vemos en la imagen, el movimiento de los eritrocitos, y conforme va rebotando la señal en ellos. Como podemos ver, esto ya viene siendo un gráfico en el que se divide una vertiente, en lo que vamos a ver en una parte el flujo de los eritrocitos y en la otra parte lo que se mantiene estático. Ya con los algoritmos que se tienen, estos van a formar una imagen en conjunto. Explicado de otra manera, lo podríamos comparar con una caída de agua, que al obtener diferentes tomas, el algoritmo lo únicamente que captaría viene siendo el movimiento del agua, generando así lo que viene siendo los canales, que vienen siendo los vasos en la retina. Las consideraciones anatómicas que debemos de repasar antes de ver los resultados del sistema es la necesidad metabólica en todo el espesor de la retina, que se suple a partir de la división de las arterias en más de 4 capas de capilares. Tenemos dos principales, lo que viene siendo el superficial y el profundo. El superficial puede ser subdividido en dos, que lo que viene siendo la red peripapilar y lo que viene siendo la parte superficial. Lo que siguen en profundidad, como he mencionado, viene siendo y el plexo capilar profundo. Por último, vamos a encontrar lo que viene siendo la red coriocapilar, que proviene del sistema capilar de la arteria coroidal, que esto va a irrigar lo que viene siendo el tercio externo. Tomando como referencia la zona vascular foveal, se va a realizar un escáner en cubo, lo cual se dimensiona en un plano tridimensional, que posteriormente va a sacar el resultado que conocemos como la autosegmentación, mostrando la vasculatura de la retina en diferentes áreas de profundidad.
Debemos saber que los cortes que se realizan vienen siendo estratégicos para poder observar las principales áreas de irrigación, lo cual lo va a dividir en superficial, profundo, el área vascular y lo que viene siendo la coriocapilar. El plexo superficial se va a extender 3 micras por debajo de lo que viene siendo la limitante interna y 15 micras debajo de lo que viene siendo la plexiforme interna. El curso de los vasos va a tener una distribución irregular que se originan en las ramas arqueadas superiores, inferiores, y esto es lo que se va a formar alrededor de la zona vascular. Se podría decir que esto se asemeja a un patrón de telaraña alrededor de la zona avascular. El plexo capilar profundo se extiende de 15 micras de la plexiforme interna a 70 micras por debajo de la misma e incorpora lo que viene siendo el plexo capilar profundo, que usualmente no es posible evaluar con una angiografía de fluorescencia, por lo tanto esto nos da esa ventaja. En esta van a existir las interconexiones que van a ser verticales entre los vasos profundos y superficiales del mismo plexo profundo. En esta imagen, que me pareció bastante detallada, en la que podemos ver la zona vascular se extiende 70 micras por debajo de la plexiforme interna hasta 30 micras por debajo del EPR. En esta área usualmente no vamos a encontrar patología en un individuo normal. Como resultado vamos a encontrar esta área, como vemos en la imagen, en blanco. La coriocapilar se va a extender 30 micras por debajo del EPR y 60 micras por debajo de la marca de la misma. Este corte va a incluir, como mencionamos, la coriocapilar, lo cual ayuda esto más que nada en la detección de las membranas neovasculares. Y por debajo de esta misma ya viene siendo el plexo coroideo. En la siguiente imagen podemos observar un reporte de retina estándar de OCTA, en el cual vamos a tener los diferentes mosaicos dependiendo de la profundidad del corte. Además de que esto nos va a brindar información sobre la localización, de dónde se está realizando y a qué nivel se está realizando el corte. Es importante enfatizar que por el sistema de SwebSource nos dará mayor profundidad, lo que ayuda a ver la coroides con mayor resolución. Hay que mencionar también lo que viene siendo los artefactos que se pueden presentar en el estudio, los cuales se van a dividir en movimiento, proyección y segmentación. En cuanto a los artefactos de movimiento, podemos encontrar dos tipos, que es la dirección axial y la dirección transversal. La dirección axial lo podemos más que nada describir los cambios que pueden ocurrir por el pulso o por la respiración, y en dirección transversal más que nada por los movimientos acádicos de la mirada. Esto es más que nada un ejemplo de cómo van sucediendo los escaneos, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, hasta finalizar en una consolidación de la imagen. Lo que alcanzamos a ver en estos tres imágenes, en estos tres recuadros, viene siendo principalmente los errores que se pueden presentar por el movimiento. En la imagen A, lo que se presenta es un patrón de doble vaso. En la imagen B, lo que alcanzamos a ver es un estiramiento de los vasos. Y en la imagen C lo que va a suceder es un defecto cruzado, lo cual, como alcanzamos a ver, se alcanza a divisar diferentes recuadros, pero estos multiplicados y puestos solapados encima uno del otro. También dentro de esto incluye lo que viene siendo los artefactos por el parpadeo, que esto va a causar una interrupción de la señal. Dentro de los artefactos de proyección, este es probablemente el defecto más común y está virtualmente presente en cada uno de los exámenes de OCTA. Por ejemplo, en esta imagen lo que vamos a ver es una membrana vascular coroidea tipo 2 y lo que los diferentes recuadros buscan ilustrar es que desde la parte más superficial a la parte más profunda lo que va a ocurrir es que los vasos superficiales van a ejercer un tipo de sombra a lo que viene siendo los cortes más profundos, lo que va a resultar en la última toma, en lo que viene siendo la membrana neovascular, áreas donde se alcanzan a ver los asteriscos rojos, áreas de sombra, lo cual fueron ocluidas por lo que viene siendo los vasos que estaban en la parte superior. Otros artefactos que podemos presentar viene siendo la segmentación. Esto más que nada ocurre en los casos especiales. El angioflow no va a reflejar específico la distribución de la vasculatura. En dichos casos, como se tiene que hacer un reajuste manual para hacer un examen más exacto de la terminología clínica que se va a utilizar en el OCTA. Primeramente vamos a ver lo que viene siendo la profundidad. Estos vienen siendo los niveles de segmentación que generalmente son localizados en la membrana limitante interna, la cava plexiforme interna y en el EPR, o mejor aún hasta que llega a la membrana de Bruch.
En la práctica clínica, la capa plexiforme interna sufre deformación y engrosamiento y puede volverse irreconocible. La presencia de patologías retinianas va a producir errores, como vimos anteriormente, de segmentación y reconocimiento incorrecto de las diferentes capas. Dentro de lo que vemos de la reflectancia, en un OCT estructural, la densidad de tejido se puede mostrar por una variación de la reflectancia. Entonces, esto más que nada lo que vamos a alcanzar a ver en lo que compara lo que viene siendo la angiografía por fluorescencia y el OCTA, es que elementos que pueden bloquear, ya sea sangre que pueden ocurrir a diferentes niveles, en la angiografía por fluorescencia se van a ver completamente ocluido, como se conoce como un defecto de ventana, pero en el OCTA lo que vamos a alcanzar es a como quiera ver los patrones, pero ciertas áreas de sombra que no van a alcanzar a dar esa reflectancia de lo que viene siendo la señal. Lo que consta del flujo, la señal de movimiento de eritrocitos y señal de decorrelación, ya lo hemos mencionado anteriormente, más que nada lo que se menciona aquí es el flujo de los eritrocitos y es importante señalar que si hay múltiples oclusiones, el flujo, la velocidad de flujo se va a ver alterada. Por lo tanto, a la velocidad del escaneo, muchas veces se puede ver esto impedido, por lo tanto se puede hacer como si no hubiera flujo, pero la realidad es que hay un flujo muy lento. En esto es importante mencionar lo que viene siendo la señal de correlación, que compara tanto el movimiento como lo que se mantiene estático para poder dar bien la señal. En cuanto a lo que viene siendo la morfología y la arquitectura vascular, ciertamente es un elemento que debemos de valorar, tanto la morfología. Estos cambios es algo que podemos divisar bien en lo que viene siendo el estudio. Y en los inicios de la retinopatía diabética va a ser muchísimo más evidente. Y según cómo vaya evolucionando la retinopatía y en ausencia de edema, vamos a ver lo que viene siendo la red capilar perifoveal que comenzará a incrementarse y las alteraciones comenzarán a ser más marcadas. Como alcanzamos a ver ya en la imagen después, podemos ver congestión de los capilares y algunas dilataciones de los mismos. También lo que podemos describir viene siendo la textura, que esta puede ser gruesa, granulada, fina, manchada o grisácea. Las diferencias de textura son mayormente apreciables en isquemia y en edema. En la isquemia se muestra una total desaparición de los capilares, como alcanzamos a ver en la imagen superior, y en la inferior, que demuestra lo que viene siendo edema, que vemos estas formas lobulares, y hasta cierto punto un área de relieve, de elevación, por la misma acumulación de líquido. Las limitaciones que presenta este estudio, más que nada va a ser por la opacidad de medios. Solo va a tener un área de escaneo de polo posterior. Los tamaños van a ir desde 2.2 a 8.8, aunque en la actualidad se permiten cortes con mayor tamaño. Es decir, se puede hacer de hasta 12 por 12 o 12 por 15. Esto en juntando las imágenes. Esto también va a requerir una buena dilatación y una de las limitantes también importantes es que no va a discriminar entre lo que viene siendo la circulación venosa y lo que viene siendo la circulación arterial. Esto va a ser útil en distintas patologías, tanto en el área de retina como en la parte de glaucoma. Algunas limitaciones que no ha sido comprobado todavía su utilidad viene siendo en las uveitis y en las coroiditis. Las diferencias que se pueden presentar de OCT angio con lo de fluorescencia viene siendo que el OCT angio se presenta en 3 dimensiones, este viene siendo estático, va a ser derivado de M-phase OCT y la rapidez de la misma. Algo importante que menciona la literatura es que a pesar de ser tecnologías diferentes, no son antagonistas una de la otra, sino que vienen siendo complementarias, permaneciendo la FG como gold standard. A modo de resumen, podemos decir que esta tecnología viene siendo confiable, es sensible, reproducible, no invasiva. Esta tiene corto tiempo y no va a presentar ningún riesgo para el paciente. Este es un artículo que se publicó pasado, en el cual se habla sobre las manchas algodonosas que se presentan en retinopatía diabética. El estudio más que nada el propósito era describirlo y se tomó en cuenta lo que viene siendo el OCT, dominio espectral, y la angio-OCT. En el mismo se observaron 87 ojos de 57 pacientes con retinopatía diabética y lo que alcanzaron a observar, lo ya demostrado a través de los libros, es que estos se encuentran en la capa más superficial. Algo que me pareció muy interesante de este estudio fueron las imágenes que se arrojaron, que vienen a respaldar lo que ya se ha
descrito anteriormente, que dejaron de ser exudados algodonosos para convertirse en manchas algodonosas, como alcanzamos a ver en las imágenes aquí representadas. Esta es mi bibliografía. Y pues ya con tanta evolución y diferentes dispositivos, llegará un tiempo en que los pacientes lamentablemente estarán confundidos con los tantos aparatos que podemos tener. Gracias.